Amén. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Saludamos a las personas que nos están visitando por medio de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Es un gusto tenerles por aquí. Vamos a invitarles a que abran las Biblias, su Biblia, digital o impresa, como usted la tenga, en el libro de Hebreos capítulo 11. Tenemos una segunda parte de una serie que hemos denominado Perfeccionando la Fe. Y hace 8 días dimos la primera parte en la cual estábamos apuntando a los fundamentos de la fe, es decir, todo aquello que la palabra de Dios define como fe. Hoy vamos a estar viendo un poco más con respecto a esto para después ya profundizar y acercarnos al énfasis que le vamos a dar al tema del día de hoy, que es cómo crecer en la fe. ¿Sabía usted que la palabra de Dios nos manda a crecer en la fe? Es un mandamiento, crecer en la fe. Entonces, Hebreos capítulo 11, por favor, vamos a buscarlo. Vamos a leer el versículo 1 para después comenzar con lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Muy bien, dice la palabra del Señor. Yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. En el versículo 1 comienza diciendo de la siguiente manera: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Tal vez si usted lo está leyendo en otra versión, dice es la certeza de lo que se espera. Es la misma idea. Dice es estar seguro de lo que se espera. No termina la idea, hay un punto y coma para complementarla. Y dice es estar convencido de lo que no se ve. Veíamos hace 8 días cómo a lo interno del pueblo de Dios, muchas veces cuando hablamos de creer, hablamos de la fe y hablamos de la confianza, esos 3 términos los utilizamos de manera intercambiable, casi sinónima, como si fueran lo mismo, porque por la evolución del lenguaje en el español lo pensamos así. Yo digo que yo creo en Dios, que creo mucho en Él, que tenemos fe en Dios, que tenemos confianza en el Señor, que Él nos va a ayudar con algo. Esa es la manera en la cual nosotros constantemente nos referimos a los asuntos de la fe. Pero cuando estudiábamos al respecto y veíamos la definición bíblica de lo que es la palabra fe y el uso que se le da a la misma en las Escrituras, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre creer y tener fe. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? Los que no estuvieron hace 8 días o los que nos están viendo por medio de las redes sociales pueden ver hoy ese mensaje que ya está siendo publicado en nuestro canal en YouTube. Pero vamos a mencionarlo nuevamente de una manera rápida para poder tener un punto de apoyo hacia lo que nos dirigimos hoy. Cuando nosotros hablamos de creer y de tener fe, hay una diferencia entre ellos. Cuando decimos que nosotros creemos, estamos diciendo que podemos pensar que algo es cierto. No necesariamente ese creer involucra fe. Cuando una persona tiene fe, la fe es activa y la fe involucra confianza. Entonces nos dicen las Escrituras que inclusive dice que los demonios creen en Dios. Es impresionante. Los demonios creen en Dios, pero no se sujetan. Es decir, ni siquiera son ateos los diablos. Interesante. Ellos creen en el Señor, pero no se sujetan. Nosotros como hijos de Dios nos enseña también Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces hay muchas personas dentro de la iglesia que dicen creer en Dios, que creen en lo que el Señor va a hacer, que tienen mucha fe en Diosito. Pero cuando vamos a la definición de lo que eso es y tratamos de evaluar sus vidas para entender si verdaderamente hay fe, nos damos cuenta de que hay un gran tramo que falta por recorrer. Y una de las cosas importantes con respecto a esto es entonces definición de los términos. ¿Qué es fe? Decíamos. Dice que es una certeza, es estar seguro, convencido de algo que no se ve. Pero la fe por sí sola, y esto es algo que nos ayuda a comenzar a aclarar los nublados del día, la fe no es un impulso caprichoso. ¿Ok? La fe no es algo que yo digo, esta es mi fe, esto es en lo que yo he decidido creer. La fe realmente tiene un fundamento.
Es decir, si cualquiera de nosotros aquí salimos allá afuera, por más fe que usted tenga y diga, yo tengo fe de que esto va a pasar y vamos a hacer esto, no necesariamente eso va a ocurrir, porque la fe tiene un fundamento. Y ese fundamento, vamos a estar viendo el día de hoy, es una confianza que emerge de nosotros y que está colocada sobre esa base de apoyo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Repita conmigo: las promesas del Señor. Entonces es totalmente diferente usted andar por allá en la vida a la deriva a veces diciendo que tenemos mucha fe en Dios y que yo tengo fe en Diosito, o es una persona de mucha fe. La pregunta es: ¿fe en qué exactamente? Defínalo, documéntelo y regístrelo para entender si aquello en lo cual usted está creyendo es una suerte, un positivismo, o verdaderamente es una fe en la palabra de lo que Dios ha dicho. La fe, entonces, nos damos cuenta que es una certeza razonable. La fe es educada. Es algo que requiere que usted ponga atención, es algo informado, no es un sentimiento religioso. ¿Ok? Es una confianza puesta sobre una verdad objetiva. ¿Quién dice amén? Y esto nos ayuda entonces, si comenzamos a pensar y analizarnos a nosotros mismos y hacer una introspección, a pensar: ¿en qué creo yo en Dios? Yo voy a la iglesia, yo sigo a Dios, yo creo que Dios me va a ayudar, yo creo que Dios tiene promesas, yo creo que Dios es bueno, pero exactamente ¿qué dice la Biblia con respecto a ese Dios? De tu vida, de tu trabajo, de tu futuro, de lo que el Señor quiere. Y cuando tú puedes entonces entender lo que la palabra de Dios dice, entonces estás colocando tu confianza en algo sólido. Y una vez que has hecho ese ejercicio, una vez que has identificado cuál es la opinión de Dios, qué es lo que la palabra del Señor dice, entonces viene el momento en el cual usted tiene que hacer esa conexión para pasar y salir de creer simplemente a colocar entonces sus pies sobre una confianza, sobre una certeza, sobre una fe educada. Amén. Y poder decir entonces: yo confío en Dios. Fuiste más allá de creer. Estás teniendo fe. Y cuando la apoyas sobre lo que es, el Maestro Jesucristo dice que si tuviéramos fe como la semilla de una mostaza. ¿Por qué razón? Porque es genuina. Está apoyada sobre la palabra de Dios, de la cual dice él mismo: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué nos damos cuenta entonces? ¿Qué es lo que le da veracidad y respaldo a la palabra de Dios? Es la base sobre la cual nosotros decidimos confiar. No es el sentimiento que yo tengo de que tengo mucha fe en Dios o de lo que yo decido creer, es que yo estoy seguro de lo que la Biblia dice. Y he decidido confiar y estar en total acuerdo con eso por encima de lo que diga yo mismo, de lo que digan las circunstancias y de lo que diga el diablo. ¿Ok? Durante su vida, mi amado hermano y hermana, usted y yo vamos a recorrer situaciones constantemente, las cuales van a traer a nosotros informes. Van a venir situaciones que le van a decir a usted: esto es lo que va a pasar, esto es lo que está ocurriendo, esta es la situación que usted tiene al frente, y en ese momento constantemente nosotros tenemos que vivir y caminar en fe. ¿Qué nos dice la palabra y cuál es la normativa que Dios dejó para el pueblo de él? Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Conforme usted y yo atravesamos esas situaciones, nos vamos a dar cuenta que aquellos que tienen fe y los que no, van a terminar en un punto totalmente distinto. Siendo pueblo de Dios, ¿hola? Su atención total en esto. Un ejemplo: cuando el Señor saca al pueblo de Israel y les dice: yo les voy a dar a ustedes una tierra prometida. Dios los sacó de Egipto y Dios tenía un plan, en ningún momento los había dejado abandonados. Van recorriendo el desierto y Dios le dice a Moisés: ubique 12 hombres para que vayan a explorar la tierra. Dios nunca los abandonó, Dios tenía un plan y Dios sabía lo que ellos iban a encontrar. Cuando ellos van avanzando, dice que llegan a explorar la tierra y dice que 10 de los 12 hombres comienzan a observar naturalmente lo que había. Vuelva a ver al que está al lado y dígale: abra los ojos. Pero ¿cuáles? Es la pregunta. Sus ojos espirituales, los ojos de la fe. Porque usted y yo, todos, vamos a ver con los ojos naturales. Todos.
pero tenemos que abrir los ojos de la fe, los ojos del Espíritu, para poder ver lo que Dios ha dicho. Esos 10 hombres llegan, los 12 todos observan, pero 10 de los 12 vuelven a Moisés con un informe de lo que ellos habían visto. ¿Y cómo fue ese informe? Le dijeron, vea Moisés, sí, fuimos a explorar la tierra, Dios lo mandó a usted a explorar la tierra, Dios dijo que la tierra es muy buena, pero como que Dios se le olvidó algo. Dios como que no pensó muy bien a dónde nos estaba enviando, porque vean, las situaciones que están allí al frente no son nada fáciles, Moisés. Usted está un poco desubicado, usted como que no está razonando bien. Vea, Moisés, ubíquese. Usted investigó en Google, hizo su estudio para ver la gente que estaba allá al frente. Son gigantes, con ciudades amuralladas. La pregunta es, ¿acaso Dios no sabía que ellos estaban ahí? Dios lo sabía. Y cuando ellos vuelven, dice que entonces Dios se indigna y se molesta con el informe de los 10. Yo me imagino a Dios pensando para sus adentros, vienen a decirme lo que yo ya sé. Hay gigantes. Y dice que solamente 2 de los 12 hombres que fueron, dicen, sí es cierto, la tierra hay gigantes, la tierra está amurallada, pero Dios está con nosotros, porque Dios es congruente. Él nos sacó de Egipto y no para dejarnos aquí tirados. Él tiene un plan con nosotros. Y entonces en ese momento Dios responde y habla y dice, de estos 12 que están aquí, solamente Josué y Caleb entran a la tierra. Solamente. Todos los demás se quedan siendo pueblo de Dios. Vea qué impresionante. Entonces, la medida de fe que nosotros tengamos, el cuánto decidamos creerle por encima del razonamiento, por encima de la ciencia muchas veces, por encima de lo que mi humanidad me está diciendo y de la lectura que tengo al frente, va a determinar tu destino. ¿Sí? Nótese que esto va mucho más allá de yo conocer y creer quién es Dios, de saber lo que dice la Biblia, de entender que Dios es bueno. Todos ellos sabían que Dios era bueno. Todos ellos conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero su destino último fue totalmente distinto. ¿Por qué? Porque unos tenían fe, tenían los ojos del Espíritu abiertos, y los otros decidieron creerle más a su mente, a lo que estaban viendo y a las circunstancias. Yo te hago una pregunta hoy: ¿qué circunstancias tienes tú al frente? ¿Y qué tiene más volumen? ¿Las circunstancias o la voz de Dios para ti? ¿Sí? Porque todos nosotros vamos a enfrentar situaciones, todos. Y el Señor ha dispuesto este elemento, esta sustancia tan etérea, tan extraña, pero necesaria, indispensable para nosotros caminar, la fe. La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que si usted se sabe toda la Biblia, no dice que si usted no ora, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo cual quiere decir que usted puede servirle al Señor los 7 días de la semana, usted puede ayunar todos los días, puede saberse la Biblia de memoria, pero cuando llega la hora de los balazos, como decimos, cuando llega el momento en el cual usted se va a probar sobre qué está parado, eso es lo que va a determinar tu vida. ¿Sí? Ahí es donde usted tiene que pararse firme, valiente, congruente y decir, ¿en quién creo yo? ¿Creo en lo que dice el mundo? ¿Creo en lo que dice la ciencia? ¿Creo en lo que dice la medicina? ¿O sobre qué estoy colocando yo mi fe? Que tu respuesta sea en la palabra de Dios, en sus promesas. Amén. Porque eso es lo que te va a definir sí o sí. No lo digo yo, lo muestran las Escrituras. Entonces, veíamos hace 8 días un poco acerca del fundamento de la fe, traíamos la definición de lo que es la misma. Nos dimos cuenta que hay copias de la fe, que hay una fe vana, una fe sin obras, que es muerta. Nos dimos cuenta que está la fe de los demonios, que ellos creen pero no se sujetan. Nos dimos cuenta que hay copias de la fe, y la verdadera fe entonces es cuando yo creo y confío y estoy colocado sobre el Señor. Pero la fe no queda allí. Cuando nosotros venimos al Señor, digamos que la fe tiene diferentes facetas con las cuales nosotros interactuamos. Una de ellas es la fe para salvación. Pensémoslo como la puerta de entrada aquí. La fe para salvación, de la cual las Escrituras nos muestran muchísimo de esto. Por ejemplo, vemos en Juan 3, 17 al 18 que dice así:
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Dios por medio de la fe provee para nosotros salvación. Él coloca una certeza, una evidencia en nosotros de que somos pecadores. Y eso es lo que a usted y a mí un día en la misericordia del Señor y en su amor nos atrajo a Él. Y usted dijo, yo estoy viviendo una vida como que no tiene norte, como que no tiene sentido, o estoy viviendo en una apariencia de piedad, de una religiosidad. Yo aprendí de Dios en la escuela o en el colegio y me enseñaron ciertas cositas religiosas, pero yo no tengo una relación con Dios real, que es lo que Dios quiere. Y a partir de allí Dios te atrae a salvación, coloca su Espíritu Santo en ti, hace un depósito, las arras de la promesa, y usted ingresa al reino de Dios. Pero la fe que te trajo para salvación cumplió su propósito allí. Ahora vienen otros aspectos de la fe con los cuales vas a tener que caminar. Y nos muestran las Escrituras otras facetas antes de llegar al punto de cómo crecer en fe, las cuales quiero mencionar. La fe también podemos conocerla, o hay una categoría de la fe que se conoce como la fe histórica, que es, voy a leerlo textualmente, es la simple comprensión intelectual de las afirmaciones de la Escritura, de la obra del Espíritu. Podemos ver un ejemplo de esto en la palabra, en Hechos 26, del 27 al 29. Aquí está Pablo predicándole al rey Agripa y le dice, tú rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa le respondió, ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Pablo dijo, pues Dios quiera que con poco o con mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. ¿Qué quiere decir? La fe histórica es aquella por medio de la cual un historiador puede leer la Biblia y darse cuenta que es uno de los mejores registros históricos que hay. Y confiar y buscar en un museo y hacer excavaciones y darse cuenta que lo que la Biblia dice no lo va a negar nunca la ciencia ni lo va a contradecir, es verdad. Está escrito. Es más, en Israel lo utilizan como un libro de historia, la propia Biblia. El Pentateuco es un libro de historia como pocos hay, como pocas culturas pueden decir tenemos algo así, no hay. Es un libro excelente como historia y podemos decir es verdad, es un hecho lo que está allí. Pero pasar de creer en la Biblia, en sus hechos históricos, a Cristo como Salvador y que nuestra vida sea para Él, son temas aparte. ¿Sí? Por esa razón hay muchos historiadores que revisan las Escrituras, pero no tienen una fe para salvación y no han venido a caminar con el Señor. Por eso nosotros tal vez en el colegio en algún momento escuchamos del cristianismo de una manera cultural y se nos enseñó y sabemos quién es Jesús como personaje histórico. Pero la palabra nos enseña que más que eso, dice que Él es el Señor. Y cuando nosotros lo pensamos, podemos pensar, bueno, el Señor del pan o el Señor de los aguacates. Pero en la Biblia la idea Señor es una persona que tiene propiedad sobre algo. Si nosotros le decimos a Jesús, Señor, estamos diciendo que Él gobierna todos los aspectos de nuestra vida. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, el Señor es su Señor. El Señor es su Señor. Esa es la fe histórica. Otra faceta de la fe es la fe como doctrina, es decir, todo aquello que la palabra de Dios viene a enseñarnos con respecto al cristianismo. Y aquí veíamos hace 8 días un texto que nos ayuda a entender esto, que está en Gálatas 1:23, donde se está hablando de Saulo de Tarso y dicen, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo buscaba destruir. Dice, predica la fe. Este uso que se le da aquí a esta palabra se refiere al conjunto de doctrinas y de mandamientos que definen al cristianismo. Entonces tenemos, además de la fe como salvación, tenemos la fe histórica, tenemos la fe como doctrina
Y hay una más que vamos a ver antes de entrar al tema del crecimiento de la fe, que es lo que nos importa hoy. Está la medida de fe, y esta la vemos en Romanos 12, 3. Dice, por la gracia de Dios me es dada, digo a cada uno de ustedes, que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vemos que hay una fe de salvación, una fe como doctrina, hay una fe histórica, hay una medida de fe, y aún la palabra nos dice que la fe, hay un don espiritual de fe y hay un fruto de la fe. Entonces todas las aristas que tiene. Aquí nos habla de la medida de la fe, y cuando nos habla de la medida de la fe, podemos pensarnos varias millas adentro en la salvación. Si vemos el contexto de Romanos 12, entendemos a qué se refiere con la medida de fe. Aquí se está hablando de dones espirituales. Y él dice que cada uno tiene que usar la medida de la fe para entenderse a sí mismo, pero también para la ejecución de los dones espirituales. Entonces quiere decir que si Dios te ha entregado uno o varios dones por el Espíritu, para usted poder usarlos va a requerir fe. ¿A quiénes ha usado aquí el Señor en algún momento para orar por sanidad? Levante la mano. Muy bien. ¿Cierto o no que cuando uno va a orar por una persona por sanidad, a veces como que le tiemblan las canillas, dice uno, un poquillo? ¿Cierto? Hay una humanidad, porque estás ingresando en un terreno que no es propio al ser humano. Es algo que Dios únicamente lo puede hacer. Y para hacer eso se requiere, y Dios nos da a cada uno una medida de fe. Y es importante conocerla, desarrollarla también, para en lo que vas a hacer para Él, poder usarla, esa medida de fe, que es distinta de la fe para salvación y de todas las que mencionamos antes. Y llega entonces la fe, que es la que te va a acompañar una vez que entraste por esa puerta a través de la fe de salvación. ¿Qué es la fe? Podemos definirla técnicamente como la fe común. Es la fe que nos acompaña, es la fe que define Hebreos 11, que es esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve. Quiere decir que es una sustancia, como decíamos antes, a veces un poco abstracta de entender al principio, pero cuando ya conocemos las Escrituras nos damos cuenta que no es, decíamos, un sentimiento ni un impulso subjetivo, es algo que Dios te ayuda a aterrizar sobre las promesas. Entonces, cuando tú haces eso y cuando conoces la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios para ti va a funcionar como una carretera, como un sendero. Va a funcionar como si usted lo arrojaran en una selva y esa selva no tiene ningún señalamiento. Va a ser muy difícil recorrerla. Pero si usted lo arrojan en una selva y de pronto usted se encuentra que hay un sendero y que hay letreros que le dicen que se va a encontrar en 1 kilómetro y qué tiene que hacer o qué tiene que ver en ese momento, es diferente. Es la misma selva, pero usted la va a poder recorrer. Exactamente lo mismo es la vida del cristiano. Cuando nosotros venimos a la fe y conocemos las Escrituras, el Señor va a ir colocando por medio de la palabra y por la comunión con el Espíritu para ti letreros que te van a guiar en tu camino. Y cuando usted se encuentra ese letrero, no es el momento para que usted lo cuestione. Cuando usted vio ese letrero de la palabra y dice que Dios hizo la tierra en 7 días, usted dice entonces, Dios hizo la tierra en 7 días. ¿Días de 24 horas? No lo sé. Porque un yom, la palabra hebrea que es para día, no necesariamente significa 24 horas. Pero entendemos que en 7 espacios de tiempo, 7 yoms de Dios, Él creó el mundo, sí o sí. No me interesa lo que diga nadie, porque aún los mismos científicos se han equivocado mucho en su propia teoría de la evolución. Pero eso no sale en CNN, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que constantemente decidir a quién le vamos a creer, si a Dios o a lo que estamos viendo. Esa fe entonces viene a marcar algo en nuestra vida y es un estilo de vivir, un estilo de vida, una manera de comportarnos, una forma de conducirnos, una manera en la cual nosotros tenemos que caminar. Y nos dice Hebreos 11:6, lo leo textualmente y lo mencionamos antes para que podamos tenerlo presente a lo que vamos a ver.
dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelva a ver al que está y dígale, es imposible si no cree y si no tiene fe. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, oiga esto, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Yo puedo estar en la iglesia, puedo venir todos los domingos al culto, puedo leer la Biblia. No necesariamente estoy buscando a Dios. Buscar a Dios no necesariamente ocurre cuando usted viene aquí, es algo que pasa día tras día y es entre tu espíritu y el espíritu de Dios. Lo lindo de esto es que Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no juega a las escondidas. La palabra dice de esto, me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo corazón. Piense por un momento, los que están casados o los que tuvieron novio o novia en algún momento, cuando usted le interesaba a una persona, ¿verdad que usted era como intencional en lo que estaba haciendo? Usted le buscaba, usted le dejaba saber las cosas, y poco a poco eso fue provocando cosas. La otra persona se enteró de su interés y en algún momento tal vez lo aceptó o lo rechazó. Salado, es una broma. En un momento la persona se enteró y hubo una respuesta. Lo mismo ocurre con Dios. Dios sabe cuando tú lo estás buscando de corazón. ¿Cómo? Porque tienes fe. Y cuando esa fe está, entonces Dios se deja hallar. Dice, lo hallarán cuando me buscaren de todo corazón. Entonces nos damos cuenta que ya cuando nosotros entramos por esa puerta de la fe para salvación, tiene que comenzar a darse un ejercicio espiritual, que es un crecimiento en la fe. Y ese ejercicio ocurre cuando en nuestra vida constantemente vamos a enfrentar cosas y está el informe del mundo versus la palabra de Dios. Y tú vas a decidir en ese momento a quién le vas a creer. Va a ocurrir cuando estás caminando y entonces el mundo, la sociedad te enseñaron cosas. La escuela, tus amigos, tu círculo social te enseñaron un montón de cosas. La ley de la vida, la ley del más fuerte, así se hacen las cosas. Todo lo que el mundo enseña, la cultura del mundo, y está la cultura del reino, en la cual nosotros estamos para servir, en la cual el Señor nos enseña a ir la milla extra, en la cual tenemos que vivir en santidad. Y eso el mundo no lo entiende y nosotros estuvimos allí en un momento. Pero entonces en ese espacio justamente es donde el Señor comienza a presentarte delante tuyo un espejo. Y tú te das cuenta en el espejo lo que dice la Biblia y tú dices como que no hay match. No me parezco a lo que dice esto. Y eso es muy bueno. Porque es el momento en el cual viene esta capacidad de parte de Dios que nos ha entregado para ser transformados, que es el arrepentimiento. Y usted dice, Señor, necesito cambiar. Tengo que dar un giro para ir en otra dirección. Y cuando lo haces y reconoces tu error y te arrepientes, entonces Dios, por medio de su Espíritu, te capacita para que eso sea sostenible en el tiempo. Y entonces esa fe que colocaste en lo que viste en el espejo de la palabra comienza a definir tu vida. Y Dios te ayuda por medio de la capacitación del Espíritu Santo para que puedas continuar. Porque si lo sigues haciendo en tus propias fuerzas, a la vuelta de la esquina vas a volver, como dice la palabra, como el perro vuelve al vómito. Vas a volver a tu viejo hombre, vas a volver a dudar de lo que Dios dice, de lo que la palabra enseña, y tu debilidad, tu humanidad comienza nuevamente a traerte para atrás. Escucha usted la musiquilla, escucha Daddy Yankee o los que en otro tiempo escucharon, no sé, salsa merengue por allá afuera y hasta que se le mueve el tobillo a usted. El mundo comienza a traerlo. ¿Por qué? Porque tenemos dos naturalezas, una natural y una espiritual, y a usted lo va a dominar la que usted más alimente. ¿Y cómo alimento la naturaleza espiritual? Con dos elementos primordiales, la palabra y la oración. ¿Cada cuánto? ¿Cada domingo? No, todos los días. Ay, pastor, qué intenso. No, hermano, es lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando hablaba de pan, no estaba hablando del pan español, que usted lo ve así riquísimo, que con lactocrema se derrita y hasta que se hace así, usted dice, pecado. No, no es de ese pan. Está hablando del pan de la palabra,
del que te alimenta y también de la provisión diaria que necesitamos, para que entonces estés fortalecido en tu espíritu, que eso va obviamente a irradiar en tu mente, en tus emociones y en su día a día. Por cuanto usted ha comido de la palabra y ha estado en oración, usted va a tener una postura de firmeza para poder caminar y afrontar las pruebas y situaciones que todos atravesamos. ¿Ok? Nótese cómo el cristianismo no es que usted venga, le ponemos la mano, le echamos un poco de agua y vaya, porque le echamos magia. Ahora sí usted va a caminar en victoria. No funciona así. No es magia. No es simplemente hacer algo. Es un alimento diario que recibo de la palabra de Dios. Una educación que el Señor trae a nosotros, que produce una fortaleza y que por medio del Espíritu te conecta con el propósito de Dios. No son reglas frías y estáticas que aprendo y me conozco de memoria y después trato en mis propias fuerzas de realizar. No, es una convicción interna que el Espíritu de Dios coloca en ti y te impulsa para que puedas ir hacia lo que el Señor quiere. ¿Quién le da la gloria al Señor? Amén. Entonces la pregunta es, pastor, ¿cómo crezco en esa fe? ¿Cómo hago para que esa sustancia más valiosa que el oro, dice Dios, la fe más valiosa que el oro en mí aumente? Hay principios que la palabra del Señor nos enseña para que esto ocurra. El primero de ellos es conocer las Escrituras. Un punto de partida. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17 dice, aquí está hablándole Pablo a Timoteo, y le dice, tú por tu parte, persiste. Nótese en qué le dice que sea intenso, que persista, que persiga. Tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y vamos a hacer una pausa allí. Dice, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Pero resulta que Timoteo ya era sabio, ya era salvo. Es más, era un líder emergente en esa iglesia. Entonces, ¿de cuál salvación estamos hablando? La salvación tiene 3 tiempos en la vida de un creyente. Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos salva en el pasado de nuestros pecados, Él perdona. En el futuro, te va a conectar a una eternidad con el Señor si persistes en caminar con Él. Y en el presente, te hace sabio para vivir de la manera que conviene. Entonces, le dice, tú te has persuadido de las Escrituras que conociste hace mucho tiempo, las cuales te pueden dar sabiduría, te pueden enseñar cómo vivir en esta tierra para que tengas salvación de Dios, es decir, la asistencia de Dios sobre tu vida. No aquí casual, sino porque usted está haciendo su parte y está viviendo de acuerdo a los principios que la palabra de Dios te enseña. ¿Ok? No es simplemente por el impulso de que tenemos un Dios bueno y misericordioso que las cosas van a pasar. Es porque ese Dios bueno y misericordioso que es Padre te ha enseñado, te ha dado principios y entonces aquí en la tierra, a la hora de tu caminar, los pones en práctica. Esto es la promesa que Dios le dio a Josué en el capítulo 1 y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Sino que harás conforme a lo que en él está escrito y entonces todo te saldrá bien. La pregunta es, ¿todo le saldrá bien? Porque entonces él se quemó las pestañas leyendo las Escrituras, Dios se sintió muy bien, le aplaudió y lo bendijo. No. El respaldo y la bendición de Dios, esa garantía viene porque por cuanto él permaneció en ese libro, entonces conoció cómo se hacen las cosas, las puso en operación, esté seguro que va a tener el respaldo de Dios. Amén. Y de la misma manera tú y yo, cuando permanecemos en las Escrituras, cuando nos persuadimos de lo que ellas dicen, cuando sabemos lo que opina Dios y lo ponemos por encima de lo que yo opino, de lo que dice mami, papi, cualquiera, y lo implemento, entonces Dios te va a bendecir. Vas a ver la salvación de Dios en lo que estás haciendo. Vas a estar seguro de cómo las cosas se hacen. ¿Quién dice amén? ¿Cómo cierra Pablo esa idea que le está diciendo a Timoteo?
le dice lo siguiente: toda la escritura, toda, es decir, desde el antiguo pacto hasta el nuevo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ay, pastor, hasta las genealogías, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios te va a dar una capacitación para todo aspecto en el cual tú necesites en tu vida. ¿Cómo tratar a mis hijos también? También. Cuando no se quieren dormir en la noche, sí, también Dios te va a enseñar. Y a mi esposa y a mi suegra también, hermano. El Señor le va a enseñar. Dice que Él nos ha enseñado y vamos a pelear contra serpientes y dragones. Y Él nos va a respaldar, vamos a vencer. En amor, Él nos va a guiar para hacer las cosas. Entonces, el primer punto para usted poder crecer en fe es conocer las Escrituras. Y esto lo conectamos con lo que hablábamos en la introducción, que tener fe no es un sentimiento, es una confianza en una verdad objetiva. ¿Cuál? En las Escrituras. Entonces, en cualquier asunto o tema, el punto de partida primero es, ay, es que a mi papi me enseñó. No, papi o mami viene número 2. ¿Qué dice Dios del tema? Papi y mami es secundario. Gloria a Dios por los padres y las madres, los honramos, pero son humanos. Y pudieron tener muchos aciertos en tu vida, pero también desaciertos. Pero Dios nunca se equivoca. Y eso es maravilloso. Porque habemos algunos que necesitamos mucho apoyo de Dios para caminar en la vida. Hay gente que tal vez no tuvo ni siquiera un padre y una madre que le enseñen. Lo lindo es que Dios sí está. Y Él puede corregir cualquier cosa en tu vida y enseñarte. Entonces, antes de tener una mentalidad de víctima del asunto es, Señor, aquí estoy. Tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú con todo me recoges. Entonces, borrón y cuenta nueva, Dios. ¿Qué es lo que tú dices? Ubico lo que la palabra dice. Y cuando yo ubico el tema, entonces viene lo siguiente. Usted se informó de algo que dicen las Escrituras. Ahora corresponde entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios en ese tema que tú tienes que tomar decisiones. 2 textos aquí, Efesios 5:17 y Romanos 12:2. Vean lo importante que es que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Efesios 5:17 dice, no sean pues insensatos. ¿Qué cree usted de la palabra insensato o insensatez? Es una persona que no tiene, ¿verdad?, sentido, sensatez en lo que está haciendo. ¿A quiénes considera Dios como personas insensatas? Dice aquí, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Quiere decir que cuando nosotros andamos por la vida sin entender cuál es la voluntad de Dios, caminamos como gente insensata. Así como suena. Pero qué lindo es que estamos aquí hoy. Qué lindo es que tenemos la oportunidad de conocer las Escrituras y entonces venir y sentarnos delante del Rey de Reyes, del Maestro, y decirle, ok, Señor, ese es el principio. Yo quiero saber qué es lo que usted quiere entonces que haga ahora con este tema. ¿Cuál es su voluntad en esto, Señor? Nos dice Romanos 12:2, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que puedan, escuchen el verbo que utiliza aquí, comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, Dios no se va a bajar del cielo necesariamente para decirte, esta es la perfecta voluntad mía. Dios te manda a conocer las Escrituras, saber cómo piensa Él, y entonces en oración, en su presencia, tú buscar y pedirle, Señor, renueva mi mente para que yo pueda comprobar. Hay un proceso de comprobación, que yo pueda comprobar cuál es tu voluntad en este tema. Y entonces
Cuando tienes este primer elemento de la palabra del Señor y lo complementas con la oración, usted se va a dar cuenta que ese binomio va a producir un momento de un kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, donde Él viene y te dice, clac, esto es lo que tienes que hacer. Usted leyó la palabra y es como si usted nunca la hubiera leído, la palabra alumbra tu entendimiento y usted sabe lo que tiene que hacer. Y entonces sobre eso usted puede estar totalmente seguro que Dios lo va a respaldar. Y vas a poder avanzar hacia lo que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? Entonces, el primero, conocer las Escrituras. El segundo, no basta con conocerlas. Yo puedo creer en las Escrituras. Muy bien, el diablo se sabe la Biblia y cree en ella. Hasta Jesús se la recitó. Viene el momento de comprobarla. ¿Para qué? Para entonces llegar a una fe activa. Repita conmigo, fe activa. ¿Cómo lo hacemos entonces? Colocando la confianza en la verdad. Conociste la palabra, buscaste a Dios, sabes cuál es la voluntad de Él. Llega el momento entonces de dar el paso, confiar en Él y caminar en la dirección de lo que el Señor tiene, porque la fe sin obras es muerta. Ya vi lo que el Señor quiere, entonces doy el paso hacia lo que el Señor quiere. Pero aquí es donde está el momento en el cual, como decimos, el hule toca el asfalto. Aquí es donde verdaderamente comienzan las cosas a ponerse dinámicas espiritualmente. ¿Por qué? Porque Santiago 1.5 nos advierte, del 5 al 7, dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría en este caso, dice, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Entonces que Dios no tiene problemas ni reparos en dar, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Usted va a ver a la persona que tiene junto a usted, dígale sin dudar. Sin dudar. Porque el que duda es como las olas del mar. ¿Cómo? Que el viento agita y lleva de un lado al otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Hay una versión que dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante, no dice que en algunas cosas, dice en todo lo que hace. Entonces es esa gente, y tal vez usted en algún momento estuvo allí, yo en algún momento estuve allí, que decía, esto es lo que Dios dice, esto es lo que la palabra enseña, yo creo en eso, y viene la palabra equivocada, pero. Esto es lo que Dios quiere, sin embargo, no obstante, a mí me parece, la ciencia dice, y nos volvemos, como dice en algún momento la palabra, Pablo hablando, lee a los romanos contradictorios. Y eso sí es complicado. Dígale a la persona de la par, no sea contradictorio o contradictoria con Dios. En los negocios y en cosas naturales usted puede contradecir para llegar a la verdad, no por deporte, pero es que hay gente que lo tiene por deporte, ¿verdad? En cualquier cosa usted puede debatir para llegar a una idea, negociar y todo eso está muy bien, pero con Dios, pecado capital. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que como los cielos están de la tierra, así esa distancia, así están los pensamientos de Él de nosotros. Es demasiada la distancia como para ponernos nosotros a debatir con el que hizo los cielos, la tierra y las galaxias. ¿Sí? Él sabe mejor. Entonces, cuando estamos delante de ese Dios todopoderoso, no podemos ser contradictorios. Tenemos que decir, ok Dios, ¿cómo es que es? Porque si no, entonces eso produce en nosotros doblez de ánimo. Y eso hace que usted sea inconstante. Automáticamente usted se puso un techo y de ahí no va a pasar. Un techo en el espíritu. No puede avanzar la persona. Si entonces nosotros podemos pedirle a Dios y entendimos la verdad que Él quiere, comprobamos la perfecta voluntad, nos dice aquí las Escrituras, que pedir sin dudar en nada. Y es entonces donde nosotros tenemos que hacer una introspección, tenemos que buscar aquí a lo interno y detectar si hay dudas. Usted puede dudar de usted puede dudar de la bolsa de Nueva York, usted puede dudar de otra persona, pero de Dios y de lo que Él dice no se puede dudar.
Lo lindo de esto es que no estamos haciendo un experimento aquí. Esto es algo que es una sabiduría milenaria y que tenemos testimonios de muchísimas personas que han visto a Dios hacer. Han habido demasiados experimentos y acercamientos a las Escrituras que han demostrado que ella es válida. Entonces, a estas alturas del partido, si somos sabios, no podemos darnos ni siquiera el lujo, el percance de dudar de lo que Dios dice. ¿Sí? Tenemos que creer absolutamente en Él, porque eso va a determinar verdaderamente a dónde va a terminar tu vida. Y comenzar entonces a revisar. Nosotros en esto escuchamos muchísima gente. Nos dicen cosas, yo no creo en la Biblia porque, como decíamos antes, no creo que pudo haber sido hecha la tierra en 7 días, o no creo en la Biblia porque tiene muchas interpretaciones. Hermano, vayan discipulado, la Biblia no tiene muchas interpretaciones. Dios no es bipolar. Dios dijo algo y eso significa. Quienes crean muchas interpretaciones son los hombres, pero Dios dijo algo y eso significa. Tarea de nosotros es entonces verificar qué fue lo que Él dijo. Y podemos entonces, una vez que lo hemos comprobado, colocar nuestra confianza en eso y caminar en la dirección de lo que Dios quiere. Hay gente que dice, yo no creo en la iglesia porque los hombres han fallado. Dios decidió trabajar a través de hombres. Él mismo se hizo hombre. Perfecto, claramente, pero después de ahí le entregó esta tarea del evangelio a gente imperfecta y Él sabía de antemano que iban a cometer errores. Y por esa razón nos manda a amarnos los unos a los otros, a usar el fruto del Espíritu, para que entonces, así como Jesús pudo perdonar a Pedro cuando lo traicionó, cuando lo negó, y que a partir de eso se llegara a un propósito muchísimo mayor, así tú y yo aprendamos a amar al hermano, hasta el que se peina feo, también, hermano. Hay gente que va a una iglesia, no le gusta la iglesia porque ese día tocaron una canción muy rockera. Querían que pusiera algo más romántico. Y fueron a la otra, pusieron una balada, no les gustó, pasó a la otra. Y entonces el problema no es la iglesia de fondo, el problema es su carácter cristiano, que no ha sido formado para entender que la iglesia de Dios es imperfecta y que en eso en sí mismo es una belleza de parte de Dios, porque trabaja a través de lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio. ¿Sí? ¿Cómo cree usted que Dios va a usar hombres pescadores, cobradores de impuestos para extender el evangelio? Es la idea de Dios y ha dado mucho fruto. ¿Qué necesitamos entonces? Vuelva a ver al que tiene la paz nuevamente. Dígale, ser humildes. Humildad. Humildad. Para aceptar que la otra persona es igual de imperfecta que usted. Y que Dios le amó y le perdonó así como le amó y le perdonó a usted. Y que si Dios nos midiera a nosotros con la vara con la cual nosotros medimos, ya este mundo no estaría. Necesitamos entonces bajar para aprender a amar como Dios ama. Y que podamos ver la gracia, la misericordia, el poder, el amor de Él trabajar a través de nosotros. Otra muy típica, yo no diezmo y no ofrendo porque no creo en eso. Pero es un mandamiento. Dios lo dejó. Y testimonios hay muchísimos de esos, de cómo Dios nos enseña por medio de esto a confiar en Él, a depender de Él, a entender que Él es el que te ha dado todo. Dice la Biblia que Él nos da la sabiduría para hacer las riquezas. Y así como la da, la puede quitar. Entonces nosotros tenemos que tener también obediencia. Yo no sirvo a Dios porque no me siento preparado. Claro, hay un tiempo en el cual no nos sentimos preparados para servir a Dios. Pero la voluntad de Dios es que todos le sirvan. ¿Sí? Él dice que Él creó a través de Cristo un pueblo de reyes y sacerdotes. Ya no está el sacerdote y el pueblo, no. Reyes y sacerdotes todos. ¿Y cómo le vamos a servir al Señor? Llevando el evangelio de Cristo allá afuera. ¿Quiere decir que todos tenemos que pararnos al frente a predicar y a cantar? No necesariamente. Predicar es simplemente usted hablarle a los demás de Cristo. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho. Y Dios hace lo demás. Yo no perdono lo que me han hecho. La palabra del Señor dice que si no perdonamos los pecados, Él tampoco. Tenemos que perdonar. Entonces, ¿cómo puede haber muchas cosas a lo interno de nosotros
que gestan dudas y que impiden que se perfeccione la fe. Y tenemos entonces que hacer un trabajo de averiguación, pesarnos a nosotros mismos para darnos cuenta qué es lo que hay allí adentro. Si es verdaderamente fe y confianza en lo que Dios ha dicho o simplemente un creer en los rótulos que he visto, pero no me estoy moviendo en la dirección de lo que Dios quiere. ¿Qué podemos ver hasta acá? Que la fe entonces, la fe educada, aporta fuerza y definición. Cuando yo conocí lo que Dios dijo, cuando lo acepté y cuando hice lo que tenía que hacer, eso te va a dar fuerza y te va a dar guianza, te va a dar orientación, te va a dar un norte. Usted va a poder caminar sin importar las cosas que usted está viviendo. Usted se va a encontrar lo que la palabra de Dios dice y va a poder colocar su confianza en eso. No vas a andar a la deriva, no te vas a sentir como que Dios te ha abandonado, sino que usted verdaderamente va a estar haciendo lo que el Señor dice. Podemos resumirlo entonces en dos partes. Conozco la opinión de Dios respecto al tema, comparo lo que yo creo como parte de ese punto y luego coloco mi confianza en la verdad de Dios. ¿Sí? Y para hacerlo necesito entonces ser intencional. Necesito ir delante de Dios y decirle, vea Dios, yo tengo un temita con esto. Y está bien, eso es parte de la santificación. Todos nosotros cuando venimos al Señor va a haber temas con los cuales tal vez no estamos muy de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, pero lo que no puedes hacer es mantenerte en una ignorancia voluntaria. Y decir, es que yo tengo un problema con eso, pausa al crecimiento espiritual. No. Si tienes un problema con eso, entonces vas a informarte. Porque la palabra de Dios dice que el alma sin ciencia no es buena, es decir, el alma que no conoce no es buena. Vas a informarte de lo que Dios dice. Si necesitas buscar apoyo, vas a buscar a los líderes, a los pastores y vas a decir, ve, yo tengo un problema con esto, no creo en esto. Estoy estancado, pegado en este tema. Y con mucho gusto, el cuerpo de Cristo está para ayudarte. Está para verlo contigo, está para orar. Y así como a todos en algún momento nos ha pasado, vamos a poder atravesar ese peldaño y vamos a poder continuar hacia lo que tenemos que hacer. Los discípulos lo vivieron muchas veces con Jesús, iban, predicaban, echaban fuera demonios, pero en algún momento se toparon un caso y no pudieron hacerlo. ¿Y qué hicieron? No se quedaron ahí. Dice que buscaron a Jesús por aparte después. Y le dijeron, vea Jesús, no sabemos qué pasó, explíquenos. Y él, dice, les explicó la razón de lo que era. Entonces nosotros también tenemos que llegar a ese punto. Si tengo problemas con lo que la palabra dice, con un área en mi vida, debo buscar ayuda. Si ya he buscado en la presencia del Señor y no lo encuentro, necesito acercarme a Él. Y cuando continuamos entonces en este caminar de fe, nos dice Pablo que por fe andamos y no por vista. ¿Ok? Nosotros como seres racionales y aquí en Occidente y en este siglo en el cual nos tocó crecer, en el cual todo es información, hay demasiadas opiniones, la gente tras de eso es muy opinionada. Podemos ser susceptibles, nos pasa, a escuchar más lo que la gente dice, las noticias, que lo que Dios está diciendo. Pero la palabra aquí nos recuerda que nosotros dice, andamos por fe y no por vista. Quiere decir que va a haber momentos en los cuales sus ojos le dan un informe y Dios le da otro. Y allí es donde, como decimos, la chancha tuerce el rabo. Ahí verdaderamente es donde usted hizo la flexión espiritual. Si te quedas viendo lo que tus ojos ven, no hiciste nada. Pero si usted creyó en lo que Dios dijo, puso su confianza en eso, usted ejercitó el músculo de la fe y comienzas a crecer y a fortalecerte en lo que Dios ha dicho. Puede ser, en esencia, que lo que estés atravesando en ese momento sea una prueba. ¿Sí? Y las pruebas no son maldiciones. Las pruebas no son negativas. La prueba. Una cosa es la prueba y otra la tentación. Las pruebas son una bendición para los hijos de Dios.
Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Y nos dice también Pablo en otro texto que la fe tiene que ser probada. La fe es probada como el oro. No hay oro valioso si no pasa por fuego. El oro que vale, el oro que tiene más quilates, el oro que verdaderamente se vende y se cotiza más caro, es el oro que ha sido probado en fuego, que ha sido pasado por allí. Y nuestra fe es exactamente igual. Vamos a atravesar situaciones, pruebas, en las cuales Dios te va a decir: aquí está el horno. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Decide usted verdaderamente meterse a ese horno hasta que ruge y creer? Si lo haces, entonces Dios trae sobre tu vida un perfeccionamiento. Y usted confía en el Señor. Y cuando lo haces, cuando confías en la palabra del Señor, viene esa promesa de parte del Señor que dice que aunque pasemos por el fuego, no arderá en nosotros. Si por las aguas, no te anegará, porque estás confiando en Él. Estás recorriendo un terreno sólido que es la verdad de Dios. No tus sentimientos, ni tus emociones, ni lo que yo quiero creer, no, lo que Dios ha dicho. Dios comienza entonces a perfeccionar, a pulir la fe. Y de la misma forma que un orfebre, cuando está puliendo el oro, ellos lo colocan, ponen el fuego y hay un punto de ebullición. Y el orfebre tiene que estar atento al oro. Porque cuando llega a esa temperatura exacta, entonces el estaño, la basura comienza a subir. Y cuando sube él, ¡pah!, lo saca. Así es igual con Dios. Tú comienzas a creer en Él y entonces cuando estás en oración y estás creyendo en Dios y estás atravesando esos tiempos de prueba, hay un momento en el cual el Espíritu de Dios te escudriña y te dice: duda en tu corazón. Hay avaricia, hay orgullo, te importa demasiado la opinión de la gente, te importa muchísimo tu reputación y por eso no caminas, no tienes que caminar, por eso no predicas. Entonces allí es donde usted le dice: ok, Señor, ponga su mano en mi corazón, haga la cirugía, saque esto, no lo quiero en mí. Y cuando lo haces, entonces el Señor perfecciona tu fe. ¿Quién da la gloria de Él? Nótese que no es algo que ocurre de manera superficial. Ay, Señor, ayúdeme. No, es un trabajo entre el Dios Todopoderoso y tu persona, tu vida. Tú le permites a Él trabajar. Le dices: escudriñame, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad, mas guíame por el camino eterno. Y entonces el Señor se acerca con su Espíritu, con la lámpara del Espíritu de Dios, y comienza a mostrarte lo que hay allí adentro. La fe es así. Y muchas veces nosotros, por caminar en fe, nos va a corresponder correr riesgos. Y eso es algo que al ser humano no le gusta, porque aquí en Occidente y en este siglo, y el ser humano por naturaleza, nosotros que nos gusta tener todo medido y calculado, no nos gusta correr riesgos, les tenemos aversión, es natural, es nuestra humanidad, pero muchas veces caminar en fe va a requerir correr ciertos riesgos. Entonces usted se dice llamar cristiano y de un momento a otro está en una mesa de amigos y comienzan aquellos chistes típicos. Y la prueba está allí en ese momento. ¿Va usted a permitir que eso lo gobierne? ¿Va usted a comenzar a hablar de una manera que no debe hablar? Y si usted se comporta de cierta forma, usted puede ser entonces en ese momento, para algunos, descubierto como el cristiano, y hay gente que eso no le gusta. O de pronto usted está llevando un negocio y viene el momento en el cual se tiene que hablar de ciertas leyes que se podrían como darles una vueltilla, ¿verdad? O evadirlas, y hay que mostrar en quién va a creer usted, a quién va a honrar. Y te vas a mostrar como un cristiano. Entonces, ¿qué está en juego? Tu reputación, lo que la gente opine, lo que la gente cree. O conoces un novio, una novia, y hay ciertos principios que como cristianos tenemos que tener, y nuevamente, allí está eso. Y a veces hay riesgos más grandes todavía. Nótese que aquel hombre que Dios llamó el padre de la fe, Abraham,
Dice que Dios le habla y le dice, en tu nombre serán benditas las familias de la tierra. Y Dios lo hace pasar una gran prueba, más de 20 años, pero le cumple, le da su primer hijo. Y luego de eso, el hijo Isaac de la promesa, no Ismael, cuando le da a Isaac, dice que pasado un tiempo, Dios viene y prueba a Abraham nuevamente. Y le dice, ofréceme a Isaac en sacrificio en un monte. Es impresionante. Un riesgo. Y dice que Abraham lo hace. Dice que él lleva a Isaac, lo lleva al monte, prepara el holocausto. Y dice que en el momento que Abraham levanta la mano para ejecutar a Isaac, en ese momento Dios le habla. Le dice, Abraham, no lo hagas. Ahora sé que tú no me niegas nada. Nótese el punto hasta el cual Dios lo llevó a probar. Cuando Abraham levantó ese cuchillo, ya Abraham había renunciado a Isaac totalmente. Ya lo había entregado. Dios supo en ese momento que Abraham confiaba en él. Dicen las escrituras de este episodio que Abraham tenía tal fe en Dios que él sabía que aun si Isaac moría, Dios iba a cumplir la promesa. ¿Qué nivel de confianza tenía este hombre? Y por esa razón, Dios le llamó a él amigo, el padre de la fe. Entonces, para ir terminando, para pasar de la duda, el temor, la inseguridad y el miedo a la fortaleza, debemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Dice Hebreos 4, del 18 al 25, sobre este hombre. Contra toda esperanza, hay una versión que dice esperanza contra esperanza. Ve qué impresionante. Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Además, vea cómo es la fe. Su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, oiga lo que hizo, se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta. Y aquí viene la parte que nos compete. Dice, no solamente con respecto a él se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. ¿Qué está definiendo esto? Que el padre de la fe, al cual Dios bendijo antes de la ley, en su forma de caminar que agradó a Dios, que le confió y le creyó, aun cuando no había algo escrito, simplemente obedeció a lo que Dios le había dicho. Esa manera de ese hombre caminar, al cual se le entregaron promesas, hoy es lo que a nosotros nos tiene que definir, porque dice que nosotros somos bendecidos en el creyente Abraham. Quiere decir que hay un puente de unión a través de Cristo, siendo Él el puente entre nosotros hoy con Abraham y las promesas que Dios le entregó a él y con su estilo de vida de fe. Eso mismo es lo que tiene que estar en nosotros para que entonces podamos caminar en esta vida y ver la bendición de Dios tocar cada parte de lo que tú eres. No se trata entonces simplemente de yo caminar y creer en Dios, sino de que haya un punto de unión entre lo que Dios ha dicho conmigo a través de la fe. Amén. Es así como Dios quiere que nosotros, sus hijos, caminemos. Así que yo le invito a que en esta mañana oremos. Y yo no sé qué situaciones usted está atravesando en su vida, pero le puedo asegurar que Dios tiene una opinión con respecto a eso. A que usted presente esas situaciones. Y tal vez no sea ni una situación, tal vez usted dice, pastor, la situación es mi vida entera. A presentar su vida delante de Él, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Eso dicen las Escrituras.
Y que hoy, a partir de esa verdad y todas las verdades conexas a eso, permitas que Dios venga y comience a cortar todas las mentiras, las dependencias, las cosas que hay en tu vida que no provienen de Él. Para que comiences a ponerte de acuerdo con lo que el Señor dice y únicamente con eso. Porque si lo haces así, si te pones de acuerdo con Él y te remueves de la ecuación, te vas a dar cuenta cómo Dios se involucra contigo. Cómo Dios verdaderamente toca tu vida, cómo el Señor se mueve a tu favor. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar entonces. Quiero contarle un testimonio. El día de ayer hubo una actividad de excompañeros del colegio. Tenía muchísimos años de no reunirme con excompañeros del colegio. Y fue muy interesante porque en esas reuniones uno ve de todo. Personas que hace 20 años no veía. Y hay gente que uno le pregunta, hola, qué dicha, ¿cómo ha estado? Pero hay gente que lo que más bien brota de adentro de uno es como, ¿qué le pasó casi? ¿Verdad? Perdón, pero es cierto. ¿Verdad? No se queda como, wow. Y mientras estaba ahí veía a todas esas personas, reflexionaba en el momento en el cual, en mi juventud, Dios me llevó a colocar mis ojos en Él y reflexionar cómo mi destino hubiera sido igual o peor de los de muchos de ellos, si no hubiese sido porque un día tomé la decisión en fe de ir a algo que en ese momento para mí era como incierto, abandonar la forma de vivir en el mundo, mis amigos, la forma en la cual vivía, para ir a buscar a Dios que en algún momento había conocido en mi niñez, que tenía una idea un poco distorsionada y pensaba que cuando comenzara a caminar con Él, pues mi vida se iba a volver muy, muy aburrida, un desastre. Pero algo aquí adentro me decía a mí que no iba a ser así. Algo a lo interno, había una voz que me decía que yo le pertenecía a Él. Y pude notar cómo mi vida, para la gloria del Señor, ha sido muy bendecida. Dios me ha dado hijos, una esposa maravillosa, pero por encima de toda bendición y añadidura que Dios coloca, yo hablaba con mi esposa de esto, de lo que yo estoy más agradecido es de poder tener una comunión con Él, con el Espíritu Santo, y saber que mi vida no la define nada ni nadie natural, sino Él. Conocer a aquel que tiene palabras de vida eterna y poder ver con mucho dolor personas que en algún momento las vi bien, hoy muy mal, jamás para alegrarme de eso, pero para dolerme de su condición y pensar en el gran trabajo que tenemos al frente como iglesia, de llevarle a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a toda persona el Evangelio de Cristo. Porque haciendo eso vamos a acercar a ellos esa decisión en fe de poder responder e ir, tal vez en esa ruta incierta al principio de la fe, para ir a buscar al Señor y entonces nuestras vidas sean transformadas. Amén. El Señor nos dijo en Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Caminar con Dios podemos pensar que es como un barco velero. Usted ve un marinero en su nave y el marinero no puede ver el viento, pero tiene un destino al cual tiene que dirigirse. Y para que el marinero pueda verdaderamente llegar a ese punto al cual debe ir, él tiene que izar la vela, tiene que levantarla y tiene que comenzar a ubicar la dirección del viento, para que entonces aquello que no ve, con su potencia y su fuerza, comience a dirigir esa nave.
Y lo mismo ocurre con nosotros, con la fe. El Espíritu de Dios es como el viento y nosotros tenemos que izar la vela que es nuestra mente en la dirección de la palabra de Dios. Tenemos que ponernos en acuerdo con su palabra. Y entonces, cuando tú estás de acuerdo con lo que Él ha dicho, el poder de su Espíritu, la potencia de su voz van a conducir tu vida y te van a llevar a una profundidad, te van a llevar en una ruta que no has ido. Vas a conocer formas de hacer las cosas que no habías visto antes, pero el Señor es el que lleva la nave. Es Él el que está al frente del asunto. Es con su dirección que estás haciendo las cosas. Y entonces vas a ver un resultado en tu vida. Amén. Así que yo le invito en esta mañana a los que estamos aquí presentes a que cerremos nuestros ojos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos situaciones. Hay un camino al frente, hay una profundidad allá a la cual Dios nos está llamando. Yo le voy a invitar a que usted hoy confíe en el Señor. Confíe en el Dios que lo ha traído a una salvación, que así como Él sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevaba a una tierra prometida y habría situaciones al frente, así las tenemos nosotros, pero también te va a ayudar a vencerlas. También te va a ayudar a atravesar lo que sea que estés viviendo y puede hacer que no lo quite hoy, pero un día será quitado. Porque la palabra del Señor dice que Él libra al justo de todas sus angustias. No lo prometió nadie, lo prometió Dios. Está en su palabra, Él lo ha dicho. Y por esa razón podemos confiar en Él. Hable y presente su situación delante del Señor y dígale: Señor, aquí está este asunto. No permita que la semilla sea robada de usted en este momento por una distracción. Dígale: Señor, aquí está esta situación y no quiero dejar la conversación para más tarde, Dios. Aquí está esto. Hoy decido creer en ti. Hoy decido ponerme de acuerdo con lo que tú has dicho, Señor. Y hoy me arrepiento si yo he, Señor, dudado de ti, si he sido una persona extremadamente racional. Y no es que esté mal que seas racional, pero si te has puesto a contradecir al propio Dios. Dile: Señor, hoy te pido perdón por eso. Y te pido que me saques de esta arena movediza, de este estancamiento, Señor. Hoy decido izar la vela que es mi mente, para que el viento de tu espíritu que sopla, Señor, de un momento a otro, sea el que dirija mi vida. Dígale: Señor, yo renuncio a hacer las cosas en mis propias fuerzas, en mi personalidad. Hoy decido, Señor, dejar eso aquí, para avanzar de la forma que tú has definido. Cristo encarnado en mí, viviendo a través de mí, a través del Espíritu Santo, dirigiendo cada una de las cosas de mi vida. Padre, oramos en esta mañana, Señor, por esta iglesia. Estamos presentando, Señor, a todos y cada uno de los aquí presentes. Señor, tú conoces las pruebas que tu pueblo está atravesando. Tú conoces, Señor, también la ruta a la cual, Señor, tú estás dirigiendo esta iglesia. A cada uno, Dios, de manera individual, colectiva, Señor. Tú conoces eso. Hoy oramos, Señor, para que tú abras los ojos espirituales de esta iglesia, Señor. Para que por medio de la fe hoy puedan, Señor, y podamos creer en la hoja de ruta que tú has marcado, en tus promesas. Y que ninguna situación natural, interna, emocional, psicológica, que ninguna mentira del diablo, Señor, hoy pueda distorsionar esto, Señor, pueda estancar a tu pueblo, pueda bloquear su andar, pueda confundirle de ninguna manera, Señor. Hoy oramos, Señor, y te pedimos que la palabra tuya comience, Señor, a rugir adentro de tu pueblo, que tu Espíritu, Señor, comience a dirigir a tu iglesia en la dirección que tú has hablado, Señor. Y que propicies, desarrolles, ensanches la confianza, Señor, en tu palabra. Para que entonces seamos, Señor, un pueblo de fe. Un pueblo, Señor, que no anda por vista, sino por fe. Un pueblo, Señor,
que es definido por tu palabra, no es definido por su opinión, ni por las apariencias o por lo que dicen, Señor, los amigos, ni la sociedad, sino que seamos, Señor, como lo dice tu palabra, que el justo por la fe vivirá, Padre, en el nombre de Jesús.